amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos al Gran Premio de Monza en Italia. Gran Premio que nuevamente gana Max Verstappen, pero que fue o no fue la mejor carrera del año. Pablo, ¿qué opinas tú? Estuvo espectacular. Hola a todos, sí, una gran carrera en la casa de Ferrari. Ferrari puso todo lo que pudo para tratar de Todo. hacer daño. Vayamos a entrar un poquito más en esos detalles técnicos, pero sirvió. Al final, o sea, si bien no sirvió para ganar, para quitarle la carrera, y yo creo que las posibilidades eran bien bajas de hacerlo, al menos sí sirvió para tratar de pelear algo, para dar espectáculo, y al final el espectáculo es lo que todos queremos ver correr pilotos entre los mismos escuderías y con otras escuderías también, obviamente. Así que hubo de todo eso, así que sí, carrerón en una de mis circuitos favoritos, por supuesto. Partimos con un Carlos Sainz que estuvo espectacular todo el fin de semana. Hizo la pole por sobre Leclerc, con un Leclerc que también estuvo ahí, y con un Max Verstappen que no quería fallar. Y como dijiste, Ferrari puso toda la carne al asador buscando hacer la pole y tratar de buscar la carrera. Entonces, buscar el balance perfecto. Sainz lo logró por sobre Leclerc, lo cual fue ya una sorpresa bien importante durante el fin de semana. Sí, recordemos que Ferrari trajo un ala specialis, de hecho le vamos a decir el ala Monza, el alerón trasero, que solo sirve para esta carrera. En el fondo fue una inversión que, claro, el resto de los equipos no le hace quizás mucho sentido, pero Ferrari quería hacerla, así que trajo un desarrollo particular, puso motores nuevos, que sabemos que si bien drásticamente quizás no van a mejorar, pero esas pequeñas quizás HP extra que puedan dar iban a ser importantes. Entonces, claro, todo se jugaba en la pole porque sabiendo que con el motor nuevo, con el auto súper descargado, con esta ala en particular, podían defenderse de Max en velocidad, en las rectas, a pesar del DRS, porque el DRS ya no iba a ser tan efectivo, iba a poder quizás quien estuviera por delante mantenerlo. Porque iban a hacer que de todos modos Max pasándolo se iba a escapar, así que la pole era clave y en ese sentido, como tú dijiste, Sainz dominó las prácticas, encontró un mejor setup y lo que dicen es que incluso Leclerc al final le termina copiando el setup a Claro. Carlos porque a él le costó quizás más llegar a un punto óptimo. Finalmente vimos que terminaron a nada en lo que fue la quali, así que viene ahí también el equipo de ingenieros de Carlos por esa puesta a punto. Totalmente, un muy buen auto que logró Carlos, un buen balance para su conducción y aprovechando todo lo que tenía, veníamos de un Sandboard que estuvieron en el suelo con un ala que no servía y ahora lograron una configuración bien buena para velocidad punta. Incluso Max se quejó en carrera que tenía muy buena velocidad punta, a pesar de que el Red Bull sabemos que con el DRS no degrada, etcétera, y tiene todo el tema del drag bien afinado, y aún así no le daba casa fácil a los Ferrari como si estaba acostumbrado Max en las otras carreras. Por lo tanto, muy buen setup en ese sentido, y un Carlos Sainz que se impone un poco en esta batalla con Leclerc, ¿no? Donde siempre está que quiere ser el número uno, que Leclerc solapadamente es el número uno. Por ahí los españoles se quejan de que siempre han favorecido más a Leclerc que a Sainz en las últimas carreras. Entonces ahí comienza a gestarse obviamente cierta rivalidad, ¿no? Y ahí Sainz sobresale, se impone sobre Leclerc, lo cual era lo que se le pedía, y siempre era como, si quieres ganarle a Leclerc, tienes que ganarle los sábados, un poco también lo que se le pide a Claro. Checo, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Y lo logra, y se logra imponer, pero con un Leclerc en carrera que lo vimos furioso. Vámonos a la carrera donde vimos una batalla entre Ferrari, pero antes de eso vimos a un Carlos Sainz controlando la carrera. Es el piloto que más vueltas ha liderado durante este año, Increíble. a excepción de los Red Bull, Fuera de Red ¿cierto? Bull, claro. Fuera de los Red Bull, el que más ha liderado con 14 vueltas y con una defensa bien buena sobre Max, que lo venía atacando, y con un Leclerc que no lo ayudaba mucho. Sí, es que aquí también es donde aparece, claro, el punto débil de Ferrari que era imposible solucionar de un momento a otro, ¿cierto? Que venía a ser el desgaste de los neumáticos y sobre todo cuando ibas a tener a un Max atrás tuyo. Entonces, claro, fueron 15 vueltas más o menos donde se defiende, pero ya de la vuelta 5 de hecho, Max lo ve y Max sabía, en el fondo lo dice por radio, ya va resbalando, ¿cierto? Los neumáticos traseros, se le van a Claro. desgastar, se van a desgastar, entonces atacó hasta que encontró el espacio y, bueno, de ahí se escapó. Aquí, claro, este punto de qué pasaba con Leclerc ahí es bien
en el fondo, complejo decidir, porque hay que ponerse siempre en el punto de la carrera y cuánto queda todavía. Por el Claro. fondo, claro, por un lado uno dice, ¿por qué Leclerc no empezó a atacar desde el principio a Max? Para quizás tratar de que cometiera errores, se desgastara más y ayudar un poco más a Sainz. Pero por otro lado, podías pensar que quizás lo que querían también era Fondo Ferrari protegerse y mantener un piloto que quizás pudiera mantener más neumáticos para una segunda parte, no sé. Entonces, es discutible, es discutible. Algunos, claro, los españoles reclaman que Leclerc pudo ayudar un poquito más a Sainz atacando más duro a Max, pero tampoco es que Leclerc le haya dado muchos pasos. Se mantuvo siempre a un segundo algo en ese rango y él también tenía que irse cuidando un poquito de lo que venía por detrás. Así que si bien sí, es cierto, Leclerc no atacó muy duro a Max, pero yo dejo como discutirle, porque queda mucha carrera por delante. En el fondo, qué tan necesario era en ese momento hacerlo, sabiendo que al final, después en el segundo stint o lo que sea, Max te podía hacer un undercut o cualquier cosa y escaparse igual y te dejaba con dos pilotos ultra desgastados. Y en ese sentido, también Max aprieta a Carlos, como dijiste, y lo pasa en pista. Logra que Carlos haga un error que ya venía obviamente deslizando con los neumáticos y lo pasa en pista, cosa que de ahí Carlos tiene que empezar a cuidarse de Leclerc. Y Leclerc va Así con es. todo en la primera etapa, con todo sobre Carlos, y Ferrari ya entra a Carlos por neumáticos antes de que ocurra algo de batalla entre los dos, ¿no? Pero Leclerc ya lo empieza a atacar derechamente en esa primera etapa. Es que claro, porque ahí Sainz en el fondo ya había desgastado y en el fondo eh, iba a venir la típica discusión. En ese punto particular sí Leclerc era más rápido porque claramente tenía menos desgaste. Pero en ese sentido, claro, Ferrari igual protegió un poco a Sainz en el sentido de que le dio el privilegio cuando entraron en ventana, ¿cierto? En ningún momento le iba a dar la orden de dejar pasar a Leclerc, que eso hubiese sido desastroso para el equipo y No. hubiera generado una polémica gigante. Así que aguantó un par de vueltas más que necesitaba para poder entrar a la ventana, porque si entraba al tiro iba a ser muy determinante, sabiendo que ya a Max era muy difícil pillarlo, aunque dejara pasar a Leclerc. Así que bien en ese sentido, yo creo que se hizo lo razonable. Y en ese sentido, ahí de ahí Ferrari logra que Sainz se mantenga detrás de Max, ¿cierto? Y en esto también aparece el rol de Checo. Checo, empieza a aparecer Nuevamente, Checo. empieza a aparecer que viene con un ritmo que le costó pasar al Mercedes de Russell, que no, lo esperó con mucha calma, hasta que lo pasa y de ahí para adelante mete un ritmo bien endemoniado Cortando eh, checanas como loco. y avanzando, comiéndose todo, y deja por detrás a Leclerc y luego va a atacar a Sainz. Y un Sainz que tampoco deja tan fácil la puerta, aunque ya estaba un poco entregado, ¿cierto?, a la suerte de los Red Bull, que definitivamente tienen un mejor auto. Sí, quizás para algunos pasó un poquito desapercibido por eso, porque bueno, fue como otra remontada de Checo, pero viendo lo que le costó, por ejemplo, a Max igual, que esté todas las vueltas en pasar a Sainz y eso, Checo tuvo que pasar a las dos Ferrari y fue bien meritorio en el fondo. Al final hizo una carrera que no era tan fácil, porque él podría haberse perfectamente, no sé, conformado con el tercer lugar, ¿cierto? Estar ahí en el podio, pero hace una buena carrera. Y no, en fondo al menos logra seguir validando que volvió a ponerse en esas posiciones de segundo lugar. Y comienza la batalla de los Ferrari. Sainz comienza a gestionar su carrera, porque obviamente ya tenía los neumáticos un poco más desgastados que Leclerc, y Leclerc lo empieza a atacar con todo. Se lanza sobre Carlos, las últimas 4 vueltas fueron de infarto para todos los Una locura. tifosi, donde estaba asegurado el podio de Ferrari. Ahora, el tema era que Leclerc quería que ese podio fuera de él, claramente, y que no fuera el de Carlos, porque está claramente establecido que él en Italia hay un fervor por el predestinato, ¿cierto? Que es como le dicen los italianos a Leclerc, que es su próximo campeón del mundo, y él tenía que demostrar eso frente a su público, y el rival era Carlos, independiente que fuera su compañero, el que siempre lo ha apoyado, etcétera, es el rival que había que vencer en ese momento. Y se lanza con todo, con un Ferrari que venía un poco mejor, y un Carlos que empieza, obviamente por radio, a decir órdenes de equipo, ¿no? Claro. Sí, a ver, también acá yo creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo todos, porque, eh, y vuelvo un poquito al punto inicial. En el fondo, ¿cuándo es que tú dejas correr, cuándo no? En el fondo, eh,
O sea, una orden de equipo nos hubiera arruinado esas 4 vueltas maravillosas. Claro. Pero claro, tú te pones a pensar, es lo más razonable, es cierto que el equipo al final asegure y qué sé yo, pero al final igual todos queremos ver carreras, queremos ver dos pilotos competir, y en este caso sobre todo con dos autos tan parejos que lo vimos todo el fin de semana bien cerca unos de otros, y con al final yo creo que un sentimiento bastante válido de ambos de querer obviamente terminar adelante, ¿ya? Si Leclerc llegaba a cometer un error y terminaba, no sé, con los dos autos fuera, bueno, claramente hubiese sido un desastre. De hecho, estuvo a punto, o sea, errores cometió un poco, ¿cierto? Con algunos bloqueos de más, etcétera. Pero al final no pasó nada de eso y de hecho el mismo Sainz después entendió de que igual fueron limpias las maniobras. O sea, de hecho Leclerc termina bloqueando mucho porque trataba de pasarlo, no sé, bien quizás no, en ningún momento dejándolo sin espacio al otro, cuando veía que lo iba a dejar sin espacio y que podía haber mucho riesgo, terminaba bloqueando el auto. Así que en ese sentido fueron, creo, maniobras limpias y fueron entretenidas y al final era un poquito necesario. Al final yo creo que se la doy en esta, a pesar de que obviamente sufrí mucho, porque ya no estabas peleando por el título, no estabas peleando por ganarlo, sino que querías darle también un espectáculo a tu gente. O sea, al final tenías, no sé, Pero 300.000 tifosis ahí. es el espectáculo que quiere la gente, es el espectáculo que quiere el Uh, tifosi, dejar dos Ferrari fuera, es ahí donde parte el debate, ¿no? Porque finalmente las maniobras, claro, terminaron siendo limpias porque de una u otra forma los dos jugaron un poco a eso, pero en Fórmula Uno el límite es muy es bien sí, riesgoso cuando pones a correr a dos compañeros de equipo con máquinas iguales, porque finalmente en esta Fórmula Uno hoy básicamente las máquinas son iguales del mismo equipo. No hay máquinas muy igualadas en términos de equipos, que en otras épocas podría haber pasado. Pero en esta, básicamente tú peleas con tu compañero de equipo y lo hemos visto en Ferrari, donde hay carreras donde pelean entre ellos dos nomás, y están estas órdenes de equipo. En esta podría haber sido un desastre total en caso que se podría hubieran ser. tocado, y ahí es donde ese es el espectáculo que quería el tifosi, no lo sé. Ahí es donde me queda la duda. Por eso te digo, al final nunca yo creo que nos vamos a poner todos de acuerdo porque efectivamente hay gente un poquito más conservadora, por decirlo así, donde, oye, aseguremos los puntos. Y otra, al final, el que está ahí, que quiere ver correr al auto, quiere emocionarse con eso. Así que, no sé. En otras carreras completamente te hubiera dicho una estupidez y había que asegurar. Pero en esta, al final, dado el resultado, y quizás muy influenciado por el resultado, como no pasó nada, al final te digo, genial. Entonces, O es porque era difícil Leclerc el que estaba abstraerse atacando. completamente. También, también, sí, Si siempre, lo hubiera atacado a siempre Sainz, hubiera dicho otra cosa. también es probable, pero, así que sí, pero hay fue mucho muy, sesgo en la opinión, hay mucho pero fue muy sesgo. buena. Y ahí saltando al tiro para cerrar el tema de las batallas de equipo, otra que fue bien estúpida fue, bueno, bajo mí La de obviamente McLaren. parecer, la de los McLaren. Fue una estupidez lo que hicieron Piastri con Norris, donde Piastri se pasa de rosca, donde viene saliendo con neumáticos fríos, pero también porque es segunda vez que McLaren le hace un undercut. Y Exacto. es ahí donde, ojo, que puede, y son estos roces que pueden terminar generando grandes rivalidades, donde no, donde un equipo que está peleando por puntos por el campeonato para generar más plata, que en el caso de McLaren, porque Ferrari no tiene problemas de caja, pero te afecta y te genera un ambiente que no es muy sano, con un Piastri que ha demostrado estar al ritmo de Norris, sobre todo en esta carrera, donde lo iba siguiendo de cerca, y donde se les metió entre medio Hamilton y Hamilton lo deja fuera de carrera. Pero esa maniobra donde los dos salen a atacar Sí, está bastante un delito. estúpida, Y, y no corresponde en ese caso. sí, y ojo ahí también que a Norris lo vemos muy niño sonriente y que se vio súper linda, pero lo hemos visto en, no sé, quizás con algunas cosas en Draft to Survive y otras también, o sea, en redes sociales fuera de quizás ese, ese, no sé, Personaje. ese personaje, exacto, gracias, en algunas declaraciones, donde al final de la época que está con Richardo, él era bastante en el fondo, es muy, eh, digamos, pesado, no sé, es muy enemigo de sus compañeros de equipo. Ojo con eso. Él, en el fondo, la otra vez, algo declaró de que en el fondo le gustaría que Piastri no fuera tan rápido, porque en el fondo a él le gustaría, de hecho, tener un compañero de equipo que no le pelee. Norris no es de esos que dice, no, manda un compañero que me dé pelea para mejorar. Él no, él quiere sentirse seguro como el uno y quiere tener un compañero que lo acompañe, pero que no le dé pelea. Así Y que que el ojo con ese desarrollo de discurso por McLaren ahí. en los últimos años se ha hecho en torno a Norris, Uh después de que -huh. se fue Carlos Sainz.
Y por otro lado, es la apuesta futura de McLaren, donde le han puesto un contrato a largo plazo. Se supone que Red Bull podría llegar y robarlo, poniendo obviamente un buen billete sobre la mesa, pero es el número uno de McLaren. Y que llegue un Piastri que ha demostrado ser rápido en las últimas carreras, donde ha demostrado maniobras agresivas e interesantes, y donde ya en algunas clasificaciones ha pasado por delante de Lando. Y recordemos que Lando ni siquiera tiene una pole en la Fórmula Uno. Imagínate si Piastri le Sí, hace la una suerte. pole siendo rookie. Es una locura y las herramientas han estado, excepto en esta carrera donde un McLaren que se vio deslucido y que la verdad no brilló y veremos si es porque ya los otros equipos evolucionaron más que McLaren o simplemente fue un setup del circuito, que era esperable, pero quizás se No fueron muy tanto muy quizás. atrás. Sí, se Mm. fueron muy muy atrás para mi gusto y ahí es donde yo creo que falta quizás una evolución mejor y que los otros sí evolucionaron. Caso que no pasó en el Aston Martin, que el Aston Martin definitivamente se fueron para atrás. Es un auto de alta carga y que con una baja carga no funciona. Y un Alonso que terminó rescatando algunos puntos en el noveno lugar, pero que no daba más el auto. Un acto que se ha dicho a veces que tiene mucho drag, ¿cierto? Tiene mucha resistencia, por lo tanto, en alta velocidad no anda muy bien. Y sí, Alonso la sufrió para rescatar un punto y no hablemos de la carrera de Stroll, por favor, porque Un Stroll que incluso para qué. se rumorea que, aparte de la broma que salió en internet, que se iba al tenis, pero se está rumoreando que podría ser que ya se esté cansando de no lograr resultados y que un Alonso que lo está destrozando, no es menor. Eh, Checo lo tenía también contra las cuerdas, entonces por lo tanto, en general, vemos un Stroll que es de segunda línea y pensando que es un tipo que lo ha tenido todo en la vida, finalmente es Que tiene plata multimillonario para hacer lo que y, quiera. y tiene dinero para hacer lo que quiera, entonces ojo por ahí que se rumorea que quizás el proyecto, al menos 2026, de Honda Aston Martin podría no contar con Stroll. Bueno, Hay que ver cómo se da, son rumores, pero hay que darle una vuelta. Y una carrera que a mí me gustó mucho fue la de Checo. La verdad que clasificó mal nuevamente, pero de ahí agarró un ritmo consistente, pasó a los dos Ferrari, a Russell y termina volviendo al podio de forma espectacular, o sea, con una estrategia buena de Red Bull, con una conducción sólida, y se lo vio muy, muy contento. La verdad que hace mucho rato no veía contento a Checo, y me parece que sí, sí fue una carrera muy sólida del mexicano. sí, como dije antes, carrerón, quizás los únicos detalles se puede haber cortado menos veces ahí la curva uno, pero bueno, Russell ahí lo sacaba también, sí, a los dos por fuera, él devolvió sus puestos, pero sí, una gran carrera. Dentro de un par de semanas que han sido bien complejas igual. Lo hablamos la vez pasada que por un lado salía Helmut hablando sus tonteras, después salía Horner a apoyarlo, pero lo más raro es que empezaron a salir rumores de que Checo mismo era él el que está pensando en irse a Red Bull y está evaluando opciones. Y justo ahora estos días vuelve a aparecer Helmut, que no sabemos si no está tomándose sus medicamentos el señor, pero con una frase que podemos llamarla racista de por sí, Racista donde, derechamente, no hay otra exacto, lectura. así es, donde al final lo que dice es que Checo tiene problemas de concentración por ser sudamericano, a diferencia de los alemanes como Sepp, cierto que lo tenía, y o holandeses por Max. Una que se equivoca porque obviamente Checo no es sudamericano, ya supongamos que quiso decir latino en general. Es una frase demasiado, en el fondo, funable, por decirlo así, a esta altura, que no tiene ningún sentido de partida porque hemos tenido montones de campeones del mundo, hispanos, americanos, latinos, ¿cierto? De hecho, de los más grandes, como Fangio y Senna, para qué decir más. Eh, y Sí. eh, en el día de hoy, con una Fórmula 1 que hace un par de años tuvo esta campaña We Race as One, donde tuvo un VIPS que fue sancionado, ¿cierto?, en Red Bull, cuando está en Fórmula 2, por un comentario también fuera de contexto en una actividad ajena a la Fórmula 1 se le castigó, donde se castigó a Piqué también por, en el fondo, por decir también, ¿cierto?, estas cosas contra Hamilton. Claro. Eh, Aparece Helmut con esta frase y como que no se ha visto hasta ahora ningún tipo de condena. Él salió a pedir disculpas, pero vamos a ver qué hace, no Pero sé, FIA, Liberty, alguien ninguna más, pero condena de parte de la Fórmula Uno ni de alguna otra escudería, ni tampoco del mismo Red Bull, algún comunicado aclarando los dichos de Marco. La verdad que llama mucho la atención, obviamente es uno de los fundadores de Red Bull Racing Fórmula Uno, pero la verdad que rayan ya en el racismo puro
y no hay pie al lugar. O sea, desde acá obviamente vamos a defender eso. Que no puede ser este tipo de declaraciones, por más que no lo quieran en el equipo, si claramente no lo quieren en el equipo, ya no sabe cómo más decirlo el tipo, no quieren a Checo, en Italia volvió a insistir con algunas declaraciones y le sigue dando pie al tema de Checo. Y obviamente los periodistas también se aprovechan de preguntarle siempre por Checo, porque es Claro. lo polémico, aprovechar eso para que hable, porque por ahora su favorito está lesionado de la mano y tiene para dos, tres carreras más no volver. Y tienen a un Lawson que lo está haciendo bien. Entonces, por lo tanto, el tipo no tiene nada que hablar. Y tiene que seguir dándole a Checo con su racismo y con, claramente, no lo quiere ver en el equipo, porque Max tampoco lo quiere ver en el equipo. A pesar de que Checo sigue siendo un tipo que lo ayuda, sigue siendo un tipo, un buen escudero, porque no estamos diciendo acá que Checo es alguien que está disputándole algo a Max, a pesar de que al principio del campeonato sí lo hizo, pero luego la evolución del auto nuevamente fue hacia Max y eso lo ha declarado todo el mundo y eso es indesmentible, están en entrevistas por todos lados, pero aún así Checo sigue colaborando con el equipo, sigue colaborando con Red Bull, sigue colaborando con Max, por lo tanto, y sigue empujando para que el equipo sea dominante un 1-2. Vimos la formación 1-2 frente a los Tifosi este fin de semana. O sea, ¿qué más quiere Red Bull de parte de Checo? Que sea consistentemente el número 2, ok, te la doy, pero no es que esté haciendo un desastre de carrera, no es que esté rompiendo autos, quemándolos, que los esté chocando contra el muro constantemente o quedando fuera del top 10, etcétera, o que Red Bull esté perdiendo el campeonato gracias a Checo, el campeonato de constructores, o sea, lo ganaron el año pasado también gracias a Checo, con un Ferrari incluso un poco más fuerte que este año, entonces, la verdad que claramente no lo quieren en Red Bull, sobre todo Marco, me parece que Horner sí es muy partidario de Checo como número 2, claramente, no como campeón del mundo, pero lo de Marco ya sí, de verdad que raya en lo absurdo. Sí, patético, así que esperemos ver alguna reacción un poquito más formal, que Más salvo firme. de las que él mismo que primero trató de aclarar y oscureció y después tuvo que volver a salir a ya pedir perdón, pero absurdo. Ahora lo que yo me Sí. pregunto es si tú le encuentras sentido a que sea el mismo Checo que esté buscando otros aires. Yo me imagino que si él no está cómodo, si se encuentra ya con todo este tipo de cosas, si se siente hostigado, puede ser que vea otros proyectos, porque al final él ya sabe que acá la probabilidad de ya de pelear por el campeonato, a pesar de tener mejor auto, va a ser muy difícil porque siempre va a estar a la sombra de Max. Y quizás pueda ir a tratar de ser, no sé, el número uno en un equipo más chico nuevamente, a ser más feliz, qué sé yo. Hacer Yo una gran Valtteri apostar. Bottas, ¿no? Que se fue de Mercedes, donde también no lo querían mucho, donde le estaban renovando el contrato uno a uno cada año y que Russell estaba ahí a la sombra y que le tiraban a Russell a cada rato. El tipo agarró sus cosas, no peleó mucho más el contrato, no le renovaron derechamente y agarró sus cosas, se fue a Alfa Romeo y mírenlo cómo está, o sea, más contento no puede estar. Claramente también está medio retirado de la Fórmula Uno, está muy como Kimi en sus últimos años, parece que es la escuela finlandesa, ¿no? Pero el tipo lidera Alfa Romeo. Tiene un chino al No, me lado que no gustó. le hace sombra. Agarra su jet y se va a Australia cuando quiere. Se va a tomar sus cervezas. Hace estas cosas de Duffman, ¿cierto? En el parón veraniego en Estados Unidos. El tipo está disfrutando la vida. Y Chico, ojo que va por su cuarto hijo. Es un tipo que le gusta la familia. Y después de lo de Mónaco del año pasado, claramente también tiene que ser padre de familia. Porque ya claramente se las cantaron, ¿cierto? Como decimos acá. Entonces, por lo tanto, no sería malo que Checo estuviera en un proyecto tipo Audi que está ahí, que es Sauber, ¿cierto? El próximo Su año casa. Alfa Romeo pasa a ser Sauber, ya que es la matriz dueña del equipo, y que claro, como tal como dijiste, él debutó en Sauber, en la Fórmula Uno, por lo tanto, conoce el lugar, conoce, es su casa, y por otro lado, con un proyecto con Audi que va a llegar con todo a la Fórmula Uno, no va a ir a hacer comparsa Audi, veremos cómo lo hacen, pero no debería llegar a ser un equipo del montón, debería estar de la tabla media hacia arriba peleando y para eso necesitan pilotos de experiencia, alguien que lidere y Checo podría ser alguien que podría estar liderando. Entonces, y como termina el contrato de Red Bull 2024, también tienen que jugar sus cartas, creo yo, para también Sí, cotizar un poco más alto a Checo, dado que todas estas declaraciones de Marco tampoco es que le hagan un favor a Checo en términos de ir a buscar un contrato claro. de grandes lucas fuera, sino que obviamente le bajan los bonos. Entonces, tienen que también empezar
por el otro lado, también a generar un poco de expectativa de que los equipos sí requerirían a Checo. Y ojo también con Andretti, que también esta semana está el rumor fuerte de que al menos la FIA le estaría dando luz verde a Andretti para que Epa. sea el equipo número 11 y ahí hay una puerta no menor para Checo. Que ojo que Nuevamente, Checo mueve mucha plata, el mercado mexicano es, es bien grande y en marketing, en merchandising y qué sé yo, mueve mucho, así que se paga solo al final. y además que tiene un buen auspicio detrás, tiene auspicio, no es un piloto que no aporte, por lo tanto, y además tiene la velocidad, sí, es un tipo con experiencia, ya van a ser 11 12 temporadas en la Fórmula Uno. Eso no lo tiene cualquiera, ha ganado con Red Bull, ha demostrado hacer poles, o sea, el tipo de velocidad tiene y manejo tiene. Por lo tanto, nada, yo creo que tiene para años, solo yo creo que va a depender de Checo de las ganas que le quiera seguir poniendo, porque ya también ha dicho que está un poco cansado, obviamente, con tanto viaje y estar muy lejos de la familia. Vamos a ver cómo evoluciona eso, pero yo creo que van por ahí los caminos. No creo que el 2024 no esté en Red Bull, yo creo que sigue en No, Red Bull, pero de ahí 2025 no va a estar en Red Bull definitivamente. Otros que eso. corrieron bastante bien en Italia, para mí, fueron los Mercedes, con un No sé. Hamilton que clasificó pésimo y, Y que para variar lloró toda la carrera. y lloró toda la carrera, pero y más encima se echó a Piastri en el camino, ¿cierto? Y, con una sanción de 5 segundos, nuevamente se mide el acto, no la consecuencia, Que al final no le afectó en nada, y solo que no le afectó en nada porque le sacó la ventaja correspondiente a Albon, que venía con un Williams que, nuevamente, una muy buena carrera también. de Alex Albon, que sigue demostrando con un Williams que además, extrañamente, un Williams que se mostró muy bien en Zandvoort con un circuito de alta carga versus un Monza con baja carga aerodinámica. O sea, los dos extremos lograron meter el auto dentro de los top 10, cosa que el año pasado no lo veíamos, pero por ningún lado. Sí, bueno, dijiste un poco lo de los Mercedes, yo creo que siguen en su consistencia, lo que los mantiene peleando al final del campeonato. Uno no se da cuenta y Mercedes sigue ahí, suma puntos por todos lados. Al final va a estar difícil que ganen alguna carrera porque no se ve algún circuito donde sean extremadamente dominantes, pero tampoco nunca caen muy atrás, así que se van a mantener ahí como en parejito. Pero claro, lo del Williams es muy llamativo. De hecho, Albon mismo, lo hemos dicho varias veces, está subiendo mucho sus bonos. Si Williams no se mantiene consistente este próximo año, es muy probable que también de aquí a un par ya pueda estar moviéndose, no sé, se abre algún cupo en algún equipo grande. No sé si él tenga muchos deseos o no de volver a un Red Bull, que tampoco lo trataron muy bien, pero ahí podría tener quizás una revancha. Así que el otro día te lo comentaba, yo creo que los cambios en el management de Williams han sido muy acertados, ¿cierto? La llegada de Bowles, ¿se pronuncia? James Bowles, sí. Bowles, ¿cierto? Desde Mercedes, que era jefe de estrategia, si no me equivoco. Llega El que le acá, decía obviamente, a Valtteri que le dejara pasar a Hamilton. claro, Valtteri es James. Ese James es el que ese está en James. Williams. Claro, pues, y al final, si bien él quizás no desarrolló el auto, pero al menos ha logrado darle consistencia, ¿cierto? El equipo ha estado invirtiendo, se ha llevado muchos nuevos ingenieros y al parecer tiene harto potencial. De hecho, ellos se han quejado que no los están dejando mucho invertir, por ejemplo, en nueva infraestructura y algunas cosas más, donde sería entretenido volver a ver a un Williams peleando un campeonato de aquí un par de años. Un Williams que ha demostrado que el auto que está mejorando, que lo tienen ahí con pocos recursos, y con un Sargent que está falló en Zandvoort lamentablemente. En Monza no brilló mucho, la verdad, y vamos a ver si les da para mantener a un Sargent que no sabemos si cuánto merchandising está generando, cuánto marketing está generando realmente en Estados Unidos, cosa que por ejemplo pasa con Checo, como mencionabas hace un momento, si se paga o no se paga. Porque por otro lado tenemos un Aston Martin, como dijimos, que está sufriendo con el auto en este circuito en particular, pero Ferrari ya lo pasa por el tercer lugar del campeonato de constructores. Y eso es básicamente no porque en estas carreras o en esta carrera Alonso terminó atrás, es porque Lance Porque Stroll lleva Stroll no suma. consistentemente, no suma nada, y lleva consistentemente, no está llevando puntos a la casa. Después de, no sé, las 5 primeras carreras donde vimos que sí pudo manejar, de ahí para adelante hemos visto un Stroll que está en el fondo, que no está encontrando el auto, que no tiene una motivación. O sea, yo supongo que debe estar entre psicólogos y entrenadores, coach, etcétera,
pero no está logrando resultados y un Aston Martin que está quedando cuarto. Pasa lo mismo con Williams, ¿no? Teniendo un piloto y teniendo un auto que pareciera andar bien y que se están logrando resultados, donde está quedando séptimo en la tabla, cosa que no pasaba hace mucho tiempo en Williams, tienen un piloto que no está sumando nada, rookie y todo, Claro, pero no pero está sumando nada. sí, pero era sí, igual esperable. Yo creo que de Sargent es como que no hemos esperado, no esperábamos nada más. Y yo creo que Y está incluso ha dado un cumpliendo. poco, eso, incluso ha dado un poquito más. Yo creo que esperábamos verlo más en los 17, 18, pero como el auto da, ya sale 13 por ahí, se mezcla en esa zona. Yo creo que sí, pero bueno, sabemos que al final está ahí su paso. Es muy probable que sea muy temporal, lo mismo que Joe, sorry. Eh, no los veo en el mediano plazo en un auto. Es complejo. Por otro lado, bueno, ¿quién te pareció piloto del día, la verdad, de este fin de semana en Monza? ¿A quién se lo das? Hay que reconocer a Carlos, al final, por todo el fin de semana que tuvo, por lo mismo, porque peleó ahí con Max, lo aguantó bien. Las primeras, sobre todo, o sea, todas esas primeras 13 vueltas, podríamos decir, el tipo fue súper estratégico. En el fondo, al principio Max se quejaba un poco y después Checo también se quejó que se movía en frenada y qué sé yo, pero al final cuando uno ve las maniobras fueron súper legales, el tipo ocupaba bien el espacio por donde tenía que ocupar para no dejarle cierto el espacio a Max y o a Checo, hasta que el auto no dio más, y después al final tuvo que defenderse de Leclerc, así que sí, que eso. Yo creo que lo único lo que les falta, ¿saben? ¿Cierto? Es obviamente la otra parte, por la parte de agresividad de cuando él tenga que atacar. Eso es una cosa Sí, que no lo hemos que visto se le ve tanto. poco. Sí, Exacto. Bueno, así que, pero bien. sí, sí, totalmente. Creo que en esta pasada estoy de acuerdo con eso. Me gustó mucho también la carrera de Hamilton. La verdad que yo también le daría ahí un mérito a Hamilton, que vino de atrás, pero claro, la mala contra Piastri, la verdad que nos ayuda mucho. Sabemos que Hamilton siempre tiene esos toques medio extraños y tirando muchos rivales contra la pared. Así que sí, Carlos se lleva el piloto del día. ¿Y quiénes no corrieron este fin de semana? Para ti, ¿quién no No, estuvo? ya lo dije. Don Lance lo voy a dar. Don Lance Stroll. Lance, Yo se lo voy a dar, pero acá vamos a hacer la mención completa a que el auto no funciona. Los Alpine. Qué manera de desaparecer el equipo. Y un poco, de, al parecer, así como de de la una carrera a nada, otra. de una carrera a eh, otra, desaparecieron completamente. O sea, estuvieron en el podio sí, y en la otra desaparecieron, pero en el puesto 18 con uno con abandonando, además, con una clasificación horrible. La verdad que el auto no tiene la potencia, al parecer, de motor necesaria para este tipo de circuito. Se habla de que hay un déficit de 30 HP menos, y parece que sí es real. Al menos eso sería la explicación lógica que da sí. esta carrera. Así que nada, no hicieron nada, no aparecieron por ninguna parte y no corrieron. Lo más interesante del este fin de semana es que alguien nos explique qué va a hacer Ocon en ese show con los Red Bull en Japón. Por fin. Apareció un aviso de que hay un Red Bull Show, ¿cierto? En Japón, antes de la carrera, después de la de Singapur, entre medio. eh, y va Max, Checo, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon. ¿Qué hace Esteban Ocon? Esteban Ocon nunca ha tenido ningún tipo de relación con Red Bull. Recordemos que era un piloto Mercedes, que era bajo el corral de Toto Wolff, y aparece ahora con Y Red Alpine Bull. también es auto Extrañísimo. francés, no tienen motores, como Y raro. terminaron peleadísimos con el suministro de motores Renault con Red Bull. Y Red Bull los cambió a Honda y ha logrado todo con Honda. Y no, la verdad que no se entiende nada. La verdad que entre Helmut Marko y y este show de Red Bull en Japón, no entiendo nada qué está pasando con Red Bull. Nota de la carrera, Pablo. Un 9. Un 9. Un 9. Me gustó. Sí, yo también voy por un 9. La verdad que incluso un 9,5. En la nota de Sambor la quedé debiendo y también a Sambor le puse un 9 en mis apuntes personales, ¿cierto? La verdad que muy buena carrera en Sambor, pero la de Monza me encantó, un 9,5. La verdad que por nada es la mejor carrera, solo que, claro, los McLaren estuvieron muy lejos, así que faltó el 0,5 ahí. Así que bueno. Bien. ¿Y qué se Eh, viene? nos viene Singapur, un circuito de alta carga con algunos cambios en las últimas curvas, donde se genera una recta, se eliminan tres curvas y se genera una recta, así que hay que ver cómo funciona ahí, va a ser más rápido el circuito en ese sentido, los tiempos de vuelta.
Obviamente Singapur siempre en general tiene lluvia, vamos a ver cómo está el fin de semana, todavía no hay reportes de cómo va a estar. Se espera que Aston Martin y el mismo Alonso espera pelear con los Red Bull, así derechamente, tenemos auto para pelear, así que hay que ver si es que ocurre. Hay que ver eso con Singapur y nada, veamos si es que hay algún tipo de cambios arriba. Sí, claro, por ejemplo, con respecto a Ferrari, que uno podría decir, bueno, vuelve a un circuito de baja carga, va a sufrir, pero unas cosas interesantes que salió del, oye, se olvidó el nombre, uno de los tipos técnicos de Ferrari, es que habló mucho de que en Sambor, si bien anduvieron pésimo, les sirvió mucho para tomar datos. De hecho, que en las prácticas, por ejemplo, como sabían que iban a andar mal, hicieron mucha prueba, 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 y dice que salieron de la carrera entendiendo muchas cosas sobre el auto que antes no entendían, que no sabían. No sabemos si eso va a ayudar a resolverlas, porque en el fondo integrar un nuevo paquete va a ser difícil, Claro. pero quizás sí en hacer un ajuste, un setup que haga que no sea tan desastroso como Sandor. Va a ser difícil que obviamente compitan al mismo nivel que lo que hablamos recién de Monza, porque es un circuito para el que se prepararon de antes, pero quizás sí alguna expectativa de que Ande anden mejor mejor Ferrari en este tipo de que Sandor. circuitos que son de alta carga. Hay que ver, hay que ver cómo vuelve McLaren también, que tienen un alerón para alta carga que funciona bastante bien, que lo hemos visto también, así que podría estar ahí. Hay que ver Mercedes, que Mercedes está los días sábados mal, algunos circuitos muy mal, y después aparece en carrera, nuevamente, consistente, consistente, consistente. Está muy extraño también el Mercedes, entonces la verdad que la certeza es que Max gana, ¿no? Es la única certeza. Las fijas. Y No, que ojo, no, que ni siquiera dijimos que Max ya batió los récords, ¿cierto? De las 10 carreras, de las 10 carreras que ya, consecutivas, 10 así carreras que consecutivas, ya es récord absoluto de solo él. Y bueno, apostemos si es que va a ser un. También Red Bull puede romper esa cosa que sea imposible de quizás ganar todas las carreras del año. Ojo con eso. yo creo que es muy posible, la verdad que es muy posible, así que bueno, a esperar. Les pedimos las disculpas por lanzar este video tan tarde, la verdad que tuvimos problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta, así que nos vemos después de la carrera de Singapur. Ojalá sin problemas técnicos y lanzando inmediatamente el especial después de la carrera. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.